Punto. Seguimos con el tema. ¿Qué edad tiene el hombre moderno sobre la Tierra? Tomando en consideración la Torá y la evidencia científica. Por el Rosh Hashanah. En esta oportunidad veremos. Episodio 13. En el Edén, nuestro primer hogar. En el episodio anterior hablamos de mundos paralelos, y propusimos que el Edén corresponde a uno de estos espacios alternos, donde el tiempo, el espacio y las dimensiones no son iguales a las nuestras. No hablamos de un lugar espiritual en el sentido religioso tradicional. Hablamos de un plano físico distinto, con leyes propias, pero real y tangible. Punto 1. Crítica al dualismo platónico. La idea de que lo espiritual es superior y lo físico es inferior proviene del dualismo cosmológico de Platón, que divide la realidad en dos mundos. Eidos, el mundo de las ideas, eterno e invisible. Toxa, el mundo sensible, efímero y engañoso. Este modelo ha influido profundamente en la teología occidental, especialmente en el cristianismo primitivo, ver más en Forjadores del Cristianismo, donde se enseñó que lo físico es malo en sí, y solo lo invisible es verdadero. Pero esta visión no está presente en el texto hebreo original, ni en la lógica de la creación. En la Torá, todo lo creado es bueno, y lo espiritual no existe sin tiempo ni espacio. No hay fuera del mundo en la creación. Solo hay niveles de realidad. Punto 2. ¿Cuándo se crea el Edén? Aquí surge la pregunta clave. ¿En qué momento se crea este lugar paralelo? ¿Dónde lo ubicamos en nuestra línea de tiempo? La respuesta no es cronológica, sino estructural. Desde el mismo comienzo del universo, estos mundos paralelos eran necesarios para que lo creado pudiera existir. Punto 3. El Tzimtzum, la contracción divina. En la mística hebrea, el proceso comienza con el Tzimtzum. Elohim, en su infinita luz, en Sof, se retrae para crear un espacio vacío. En ese vacío queda un residuo de luz, el Resimu. Luego, un rayo de luz, el Kab, es enviado hacia el Resimu, iniciando la creación. Este Kab no solo introduce la luz divina, sino que configura distintos niveles de realidad, cada uno con su propio tiempo, espacio y dimensión. Así se forman los mundos superiores, y finalmente, nuestro mundo físico. ¿Por qué eran necesarios los mundos paralelos? Porque la luz del Ein Sof, en su pureza absoluta, no puede coexistir directamente con la materia. Es como unir materia y antimateria. El resultado sería la aniquilación. Los mundos paralelos actúan como filtros, como capas que modulan la intensidad de la luz, permitiendo que la creación física pueda sostenerse sin ser devorada por el origen. Reflexionemos un poco. El Edén no fue el primer mundo, sino el primero que pudo sostener la conciencia. No fue espiritual en el sentido platónico, sino físico en otra frecuencia. Fue el umbral donde la luz se dejó tocar, sin desaparecer. Retomando el punto 2. Entonces, ¿desde cuándo existe el Edén? La pregunta es legítima. ¿En qué momento se creó el Edén? La respuesta, sin embargo, no puede ser geológica. Los mundos paralelos no dejan capas de sedimento, ni fósiles, ni huellas físicas en nuestro estrato, pero sí dejan ecos en la tradición. El Midrash, por ejemplo, nos ofrece una clave reveladora. Antes de crear el universo, Hashem concibió 7 conceptos fundamentales para el funcionamiento del mundo. Tratado Nedarim 39b. Estos 7 conceptos son: 1. Torah. 2. Teshuvá, arrepentimiento. 3. Gan Eden, paraíso. 4. Geinam, infierno. 5. Kisea Kabod, trono celestial de la gloria. 6. Beit Hamikdash, templo sagrado en Jerusalén. 7. El nombre del Mashiach. ¿Qué implica esto? El Gan Eden no aparece como consecuencia, sino como concepto primordial, concebido antes del universo físico. Esto sugiere que el Edén no es parte de la evolución geológica,
sino una estructura dimensional preexistente, lista para recibir al hombre cuando su conciencia estuviera preparada. ¿Y cómo lo ubicamos en nuestra línea de tiempo? Si aceptamos que la recreación del mundo actual comenzó tras la extinción del Cretácico hace unos 66 millones de años, no podemos especular que los mundos paralelos comenzaron a formarse en ese umbral, como parte del proceso de filtración de la luz divina. Mientras nuestro mundo, la edad presente, se desarrollaba lentamente, los mundos paralelos funcionaban con tiempos distintos, con dimensiones que no siguen la misma lógica que la nuestra. Punto 4. Teoría de la relatividad como puente. La teoría de la relatividad nos recuerda que el tiempo no es absoluto. Depende del observador, de la velocidad, de la gravedad. En mundos con otras constantes físicas, el tiempo puede fluir de forma distinta. Así, el Edén pudo existir antes, durante o después de nuestra línea temporal, pero no dentro de ella, ya que el Edén no dejó fósiles, pero dejó huellas en la conciencia. No se mide en eras geológicas, sino en estados de posibilidad. Fue concebido antes del mundo, pero espera al hombre que pueda habitarlo. Punto 5. ¿Cuándo llegó el hombre al Edén? La pregunta es válida, pero la respuesta escapa a la geología. No hay huellas físicas que nos indiquen el momento exacto, pero sí hay pistas en lo que allí sucedía, y en lo que la Torá representa. La Torá como manual de instrucciones. La Torá no es solo un texto religioso, es, en esencia, el manual de instrucciones de la creación. Como todo producto complejo, desde un electrodoméstico hasta una máquina industrial, la creación viene con indicaciones precisas para su funcionamiento óptimo. Este producto no debe usarse bajo estas condiciones. No harás. Este producto debe usarse bajo estas condiciones. Sí harás. ¿Quién tiene la autoridad para emitir ese manual? Pues lógicamente, el fabricante, el que conoce cada componente, cada circuito, cada límite. Así también, solo el creador puede establecer las leyes que rigen la creación. Punto 6. ¿Qué ocurre cuando se ignora el manual? El incumplimiento de la Torá no solo afecta al ser humano, sino a todo lo creado. La desobediencia a sus parámetros éticos y ecológicos ha acelerado la extinción de especies, la destrucción de hábitats, la contaminación, el cambio climático y la fragmentación del equilibrio natural. La creación no se rompe sola. Se rompe cuando el hombre olvida cómo fue diseñada. ¿Y si el mundo siguiera el manual? Si estudiáramos la Torá como lo que es una guía para preservar la vida, el mundo actual sería un paraíso. Pero el ego humano ha preferido ignorar las instrucciones. Nos interesa el beneficio inmediato, aunque destruya lo que no vemos. Nos da igual la quema de bosques, mientras no sea en nuestro patio. Nos incomoda que el manual diga esto es malo, si contradice nuestra libertad de pensamiento, aunque esa libertad sea aberrante. Punto 7. Ateísmo y el complejo de Edipo. Desde esta perspectiva, el ateísmo moderno puede interpretarse como una forma de superar el complejo de Edipo. Por ejemplo, negar al Padre, Abacados, para sentirse libre. Rechazar la autoridad para no rendir cuentas. Eliminar el manual para no tener límites. ¿Por qué debo rendir cuentas a Dios? Si lo niego, seré libre. Pero esa libertad, sin diseño, no construye, destruye. El Edén no se perdió por accidente. Se perdió cuando el ser humano dejó de leer el manual. Creyó que la libertad era ignorar las instrucciones del diseñador y seguir su limitado conocimiento como creación finita y perecedera. Un grave error, que aún hoy seguimos cometiendo. Hasta aquí, con este episodio. En el próximo veremos, si el Eterno lo permite. Episodio 14. Bendiciones que perdimos del Edén. Saludos a todos. Salom. Ros, Elisa Noda, miembro de la comunidad Netzarita Miami.